Iniciamos el Club de Periodistas Radio, el espacio donde la palabra cobra sentido, la opinión se afina y el periodismo se convierte en conversación. Club de Periodistas Radio, el punto de encuentro para quienes creen en el poder de las ideas. Presenta y conduce Yayo Aristizábal. Cordial saludo. Bienvenidos a Club de Periodistas Radio, a través de Caldas FM 96.3. Los saludamos, Yesí López López, Duván Marín Martínez, David Santiago Gómez Mendoza, Augusto León Restrepo Ramírez, Ricardo Gómez de la Roche, Elixson Arango Arango, Jaime Tobón Correa, Alejandro Álvarez Muñoz y Sebastián Restrepo Correa. Club de Periodistas. Periodismo profesional con dignidad. El periodista y el escritor se integran en una sola personalidad. Alejo Carpentier. Cartelera. Gobierno dejará radicado proyecto para prohibir fracking antes del cambio de mandato. La iniciativa será presentada el 20 de julio durante la instalación del nuevo Congreso. Agencia Nacional de Infraestructura continúa socializando con la comunidad de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina y Villa María en Caldas, Santa Rosa de Cabal de Risaralda, Salento y Finlandia del Quindío, los lineamientos para poder acceder a las tarifas diferenciales de 5 peajes de la concesión Autopistas del Café. Al cierre de la primera quincena de julio, el dólar cayó 191,96 pesos, llegando a 3.248 pesos, nivel que no se veía desde julio de 2019. Durante los últimos 12 meses, la moneda ha caído 764 pesos, lo que muestra que la tendencia bajista no es nueva. Venezuela critica la propuesta de Abelardo de la Espriella para reconstruir La Guaira. El gobierno venezolano afirmó que la recuperación tras el doble sismo es competencia exclusiva del Estado y aseguró que por ahora no contempla trabajar con el gobierno colombiano electo. La película Padilla, inspirada en la vida del almirante José Padilla, presentó en Bogotá su primer tráiler durante un acto conmemorativo en el Club Naval Antares con motivo del aniversario de la batalla del lago de Maracaibo. El largometraje, protagonizado por el norteamericano Cuba Gooding Jr. y la actriz colombiana Carolina Guerra, reconstruye la vida del héroe naval de la independencia. Así pensamos. Celebramos el vertiginoso progreso de los canales de comunicación, del telégrafo al teléfono, del telex al fax, de los celulares a la magia del Internet. Cada invento ha sido concebido como herramienta para sumar y multiplicar, para acercar a las personas en un diálogo respetuoso y responsable. Sin embargo, la realidad nos golpea con un contraste doloroso. El abuso creciente de las redes sociales y de espacios digitales que en lugar de edificar, se han convertido en trincheras de vulgaridad y violencia. Twitter, ese canal expedito y brillante, se ha visto contaminado por frases agresivas y palabras soeces que circulan con la misma rapidez como si se difundiera una noticia. Lo grave es que no proviene únicamente de usuarios anónimos, sino también de figuras públicas que deberían dar ejemplo. Políticos que escriben con rabia como si fueran animales, no con la indignación humana, degradan el lenguaje y la convivencia. ¡Qué horror que la palabra, que debería ser puente, se transforme en látigo! En el universo de los blogs ocurre algo semejante. Espacios serios y valiosos, pero también proliferan páginas que responden a apetitos personales.
Se confunde la condición de comunicador con la de periodista, como si fueran sinónimos. No lo son. Todo periodista es comunicador, pero no todo comunicador es periodista. Así como no todo abogado es penalista, ni todo médico es cardiólogo. No todo bloguero puede reclamar la esencia del periodismo. Y sin embargo, muchos influencers y blogueros invaden el terreno del periodista profesional, improvisando preguntas en rueda de prensa o convirtiéndolas en ruedas de negocio, con el riesgo de que la sociedad generalice y degrade la imagen del periodista serio. El periodismo, como la poesía, se nace y se cultiva. No basta con títulos ni especializados. Se requiere una capacidad intrínseca para valorar la importancia de la información, su trascendencia y su interés común. Esa capacidad debe complementarse con técnicas de comunicación, dominio de la palabra escrita y oral, manejo de géneros periodísticos y, sobre todo, una ética que no admite la mediocridad. En esta profesión, lo regular no tiene cabida. La responsabilidad es inconmensurable porque se ejerce ante la sociedad entera. Por eso duele que en Colombia la Corte Constitucional haya sentenciado que el periodismo es un oficio y no una profesión. Esa decisión desconoce la quinta esencia de un oficio que más que cualquier otro exige perfección, rigor y vocación. El periodista profesional no improvisa, se prepara, se perfecciona, se compromete, y en tiempos de ruido y desinformación, esa diferencia no es un detalle menor. Es la frontera entre la palabra que construye y la palabra que destruye. El Molino. Muchas vueltas, además costosas, a la posesión del nuevo presidente y los empalmes regionales. Temas, entre otros, que ha escogido para la sección del día de hoy, Yesid López López. Un saludo muy amable, como siempre, las gracias por permitirle al grupo de periodistas del Club de Periodistas de Manizales su intervención en el espacio. Hoy en El Molino hay varias cosas por tratar. La primera, no sé por qué darle tantas vueltas a una posesión presidencial. Si se ha dicho y siempre se ha hecho en Bogotá, sin que transcurra nada anormal, ¿por qué no hacerlo en Bogotá? Eso va a minorar los gastos, eso va a minorar los costos, la presencia de los visitantes, el traslado de ellos hacia otro sitio, que obviamente va a costar mucho dinero, y si estamos hablando de austeridad, hay que empezar a practicarla por casa. El segundo tema tiene que ver con los diálogos regionales para el empalme. Me parece que eso está bien, pero creo que también hay un derroche de mucho dinero, porque los que viajan a hacer los empalmes son demasiado, y por otra parte, las tierras que comienzan a sufrir comienzan también a tener costos. El presidente electo piensa construir en Barranquilla una especie de cabaña, algo así como una sede para que los embajadores, los visitantes del extranjero tengan donde estar cuando lleguen a visitar a Colombia, lo que quiere decir que se van a trasladar todo ese tipo de actividades diplomáticas no en Bogotá, sino en Barranquilla, y eso pues, de hecho va a aumentar los costos de la administración. El presidente electo tendrá que trasladarse con todos los ministros a ese lugar, y quienes vayan a visitarlo de igual manera tendrán que hacer otra inversión. El Congreso seguramente también tendrá que hacer lo mismo para sus visitas tradicionales o qué sé yo. El caso es que la austeridad no se está dando como debería ser. De otra parte, el otro tema que es bastante difícil de dilucidar porque no hay claridad sobre él es el de la salud. Uno supondría que es lo primero para arreglar en este país, que la gente comience a recibir los medicamentos, que de igual manera la atención médica con especialistas se dé y que quienes tienen enfermedades huérfanas también tengan los medicamentos para sobrevivir, porque sabemos que son enfermedades, primero, de alto costo y segundo, que minan poco a poco la enfermedad de quienes las poseen. Y el otro caso es la seguridad. Por supuesto que este es un tema bien difícil. Ya hay un llamado de atención por parte del presidente electo a los grupos de narcotraficantes y exguerrilleros
que están en distintos lugares del país. O se entregan o van por ellos. Esa afirmación o esa amenaza o ese llamado de atención se cumpliría a partir del 7 de agosto y empezarían a contar los 30 días que dio él, porque dice que es un mes. Posiblemente haya respuestas con las que digan no estar de acuerdo con esa decisión, o tendrá que haber otra mediación para que se llegue a lo que el presidente electo quiere, que haya paz y que los que no se sometan pues tendrán que pagar de una u otra manera. Y finalmente volvemos al tema de los nunca. Ya hemos visto cómo la participación política de los grupos tradicionales, los que nunca han dejado la teta del Estado, ahí están, ahí van a volver, y no solo eso, sino que también los familiares de los amigos, los familiares de mis amigas que quieren estar en el poder y ya les están dando la cabida para pensar que eso de los nunca es los que nunca han dejado de chuparle al Estado y que lo van a seguir haciendo con este nuevo gobierno. Ahora, los resultados son los que hablan. Esperemos que los nuevos ministros den resultados, pero ya hay un desencanto en el eje cafetero. ¿Cuál es la razón? La ministra del Transporte no creemos que le va a dar la mano al eje cafetero con la doble calzada, la concesión de 30 años más se va a repetir porque hay intereses económicos. La rebaja del peaje tampoco se va a dar y Aerocafé, a mi manera de ver, se va a quedar estancada. Ese proyecto se va a quedar estancado porque ya lo dijo también el presidente electo, le van a dar una mano a Barranquilla y en otros gobiernos ha sucedido que le entregan auxilios a aeropuertos y no cuentan con el nuestro. En gobiernos anteriores se reforzaron el aeropuerto de Matecaña, el Edén de Armenia, unos de Medellín y otros más, pero no miraron hacia el eje cafetero. Esperemos a ver qué pasa porque en Caldas por lo menos, o en el eje cafetero, los defensores, el grupo político del actual presidente de la República o el presidente electo están prácticamente divididos y no hay ninguna representación. Desde el corredor polaco. Cuidado con la zona ambiental del Nevado del Ruiz. Crece sin control la violación del espacio público en Manizales. Hasta el momento, Caldas sin representación en el alto gobierno. Y la Vuelta a Colombia en carreteras caldenses. Duván Marín Martínez. Levantar el pico y placa en la vía Manizales-Murillo, Tolima, de parte de un tribunal de Ibagué, ha traído descuido, irrespeto y malas prácticas en el área ambiental. Se presentan las primeras quejas de la escasa población que vive en inmediaciones al Nevado del Ruiz, porque ya se notan, dicen, focos de basura y daño a los irrecuperables frailejones y otros sembrados, por ejemplo, debido a la falta de control de las autoridades ambientales como Corpo Caldas y a la falta de cultura ciudadana y turística. A propósito de medio ambiente, vemos desde el corredor polaco que la secretaría que lleva su nombre en Manizales pierde el semestre y el año porque no ejerce sobre el espacio público. Pese a que hay funcionarios destinados para su vigilancia acompañados por policías, pero ni así. Cada día Manizales registra en sus calles un vendedor ambulante o estacionario con delicados efectos para el tráfico vehicular y áreas peatonales. No hay derecho. Transcurre el tiempo y a pocos días de la posesión del siguiente presidente de Colombia para el próximo cuatrienio, ningún caldense aparece designado en el primer gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella, cuando quedan pocas opciones si observamos los cargos más importantes. Los dirigentes políticos de la región aspiran a viceministerios o a institutos descentralizados o a cargos de importancia regional. Se menciona únicamente que el ex senador de la República, manizaleño Carlos Felipe Mejía, quien fue diputado de Caldas, sería nombrado embajador de Colombia en España. Otros personajes como Bruno Sey del Arango y Jorge Alberto Betancur Raigosa, puntales de la campaña en Caldas del señor de la Espriella, esperan decisiones de parte del presidente electo y próximo a la posesión
o de su vicepresidente José Manuel Restrepo, cuyos ancestros son caldenses. Están confirmadas las fechas para la próxima Vuelta a Colombia en bicicleta Asiste Créditos. Se disputará entre el 8 y el 16 de agosto. Los días 12 y 13 de agosto, la caravana ciclística estará en territorio caldense con una etapa llegada al Alto El Sifón, cerca al Nevado del Ruiz, y una salida de Manizales a Jericó, Antioquia. Puntos suspensivos. Infame ataque cibernético a las plataformas del diario Eje 21. Augusto León Restrepo Ramírez. Buenos días, Eduardo. La libertad de prensa es uno de los valores fundamentales que hay que defender si queremos vivir en democracia. Por eso es que, permítame el espacio de hoy para referirme a una denuncia que hizo en estos días el portal Eje 21 de Manizales. Un portal que viene en los medios digitales desde hace muchísimos años y que fue fundado por dos periodistas de gratísima memoria, Orlando Cadavid Correa y Evelio Giraldo. Hoy este portal, en donde usted y yo tenemos una columna, fue víctima de un atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de opinión. No sabemos por qué razón fue víctima de un ataque cibernético, ya que es un medio que ya tiene un nombre muy destacado en el periodismo caldense y en el periodismo nacional, y que se ha caracterizado a través de los años por su apertura ideológica. Allí tienen una tribuna para publicar sus escritos, columnistas del más amplio espectro ideológico, y sus directivos hoy que representa a la familia Giraldo, están dispuestos a mantener siempre viva no solamente la enseñanza de su padre Evelio Giraldo Ospina, sino su convicción de que debe ser una tribuna abierta a toda clase de opiniones. Entonces, es ese ataque cibernético que han denunciado, pues produce mucha tristeza y mucha indignación, porque no sabemos de dónde viene, ni tenemos la menor idea si los directivos de Eje 21, que han interpuesto las denuncias respectivas para ver si dan con la autoría de tan vil atentado contra la libertad de opinión y la libertad de expresión, y especialmente la libertad de prensa. Ellos han dicho que el viernes inmediatamente anterior, hacia las 4 de la mañana, los servidores de ese diario digital manizaleño sufrieron un ataque masivo por parte de piratas informáticos, y que esos ataques inhabilitaron el portal y restringieron el acceso de sus lectores durante varias horas o casi durante 24 horas. Que a pesar de la gravedad de esa agresión, pues ya ha sido superada, pero que ellos y todos nosotros rechazamos de manera categórica esos actos de sabotaje, porque es un atentado directo contra la libertad de prensa, el derecho a la información, de los principios democráticos que rigen nuestra sociedad. A mí me parece muy importante recalcar en su comunicado esta parte. Dicen sus directivas, encabezadas por su directora Jimena Giraldo, que quienes pretenden amedrentar el ejercicio periodístico mediante la censura digital les manifiestan con absoluta firmeza que no los van a silenciar. En esto, pues, deben recibir nuestra solidaridad,
porque este medio de provincia es característico de lo que debe ser verdaderamente la libertad de expresión. Buenos días, Eduardo. Primer plano. Estamos en Club de Periodistas Radio a través de Caldas Estéreo 96.3 FM. Saludamos a esta hora al doctor Javier Andrés Benítez Ríos, economista, gerente del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Él tiene muchas novedades para compartir con nuestros oyentes. Doctor, bienvenido a Club de Periodistas Radio. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Eduardo. Un saludo especial para usted y todos los oyentes del Club Periodista Radio. Bueno, hay muchas novedades en cuanto a los servicios debido al incremento casi que exagerado de pasajeros en los últimos años. ¿Por qué no hablamos un poquito primero de este incremento que se ha venido presentando en las últimas, digamos, no horas, sino ya meses en cuanto a los servicios y utilización del aeropuerto José María Córdoba? Claro que sí, Eduardo, te cuento. Voy a empezar por el cierre del primer semestre del año 2026. Hemos movilizado de enero a junio de este año 7.377.000 pasajeros. Es un crecimiento aproximado de un 6% si lo comparamos con el año anterior, en el 2025, y un 13% si lo comparamos con el año 2024. Entonces, digamos que la terminal viene en un crecimiento, obviamente, proporcionalmente nacionales e internacionales, siendo internacional un crecimiento significativo, un poco más alto que el nacional, pero es una terminal que viene creciendo, ¿cierto? Que viene movilizando buen número de pasajeros, y obviamente esto pone al aeropuerto en un nivel, digamos que al máximo o inclusive por encima, porque es un aeropuerto que en su momento fue construido o está construido para 11 millones de pasajeros, y el año pasado pues terminamos con poco más de 14 millones de pasajeros, y este año esperamos terminar por 15 millones de pasajeros o más, ¿cierto? Esa es la proyección del aeropuerto, y eso hace que los servicios del aeropuerto estén pues al full. Bueno, y precisamente respondiendo a estos altos incrementos de servicio del aeropuerto, ustedes han programado una serie de modificaciones, mejoras y trabajos nuevos del aeropuerto. Básicamente, ¿en qué consisten estas novedades? Bueno, básicamente es una inversión aproximadamente de 164.000 millones de pesos. Esta inversión la vamos a hacer en un año. Tenemos la meta de hacerla en un año para poderla estar entregando a principios del año 2027. Y los trabajos consisten en una nueva sala de abordaje remota a nivel del piso, donde vamos a ampliar o vamos a instalar 6 puertas de embarque para 1.200 pasajeros aproximadamente. Vamos a ampliar el filtro nacional. Hoy tenemos 6 líneas de inspección y lo vamos a llevar a 8 líneas de inspección. Vamos a ampliar el filtro internacional. Hoy tenemos 3 líneas de inspección y la vamos a llevar a 4 líneas de inspección, y le vamos a instalar puertas automáticas de lectores de pasabordo. Vamos a ampliar los check-in casi al doble de número de check-in. Hoy tenemos 56, vamos a llegar a un poco más de 100 módulos de atención en check-in de atención de pasajeros. Vamos a ampliar el sistema de inspección de equipaje facturado. Vamos a instalar un nuevo filtro de pasajeros nacional y un filtro de empleados internacional y de pasajeros en internacional, para separar mercancías de pasajeros. Hoy tenemos todo mezclado. De lo más importante, vamos a construir 6 posiciones de parqueo remotas para aeronaves 320. Esto nos va a ampliar la capacidad que tenemos hoy de pernotas y obviamente de poder atender más número de vuelos por hora simultáneamente.
Vamos a construir una nueva banda de equipaje para que los pasajeros reclamen los equipajes una vez lleguen las aeronaves que están en posiciones remotas. Vamos a adecuar los baños, vamos a ampliar la capacidad de los baños y los vamos a modernizar. Y digamos que es a grosso modo los proyectos que vamos a intervenir en el aeropuerto, lo que significan los 124.000 millones de pesos. Hay una obra en particular, dos obras en particulares, que son realmente en los puntos de inspección de seguridad de los pasajeros, tanto nacional e internacional, porque digamos que son espacios muy estrechos y son adecuaciones en ese mismo espacio. Entonces, los espacios por donde hoy fluyen los pasajeros van a estar un poquito más estrechos, pero van a estar con seguridad, van a estar señalizados, no va a haber riesgo para el pasajero. Simplemente es un poco más estrecho, pero los procesos van a seguir funcionando. No vamos a cerrar la capacidad que hoy tenemos para hacer las obras. Seguimos con la misma capacidad, pero más estrechos. Bueno, uno de los dolores de cabeza de los pasajeros habitualmente es la llegada al aeropuerto. ¿Esto cómo se va a manejar en estos momentos y cómo puede quedar después, teniendo en cuenta que ustedes no manejan directamente esos temas, pero sí coordinan con las empresas que hacen esos servicios? Eduardo, me imagino que te refieres a la llegada internacional, ¿cierto? En el tema de migración. Exacto, Al país, sí. ¿cierto? Hoy que estamos en una de las obras que vamos a construir o estamos construyendo es que le vamos a instalar aire acondicionado a la sala de llegada internacional, ¿cierto? Entonces digamos que va a haber un confort. Vamos a ampliar el número de posiciones de atención para agentes de migración físicamente, y vamos a poner unas 3 puertas más de Biomic. ¿Cuál es la situación que hoy se está presentando en el aeropuerto? Es particularmente con los pasajeros internacionales, los extranjeros, los que no pueden usar la tecnología que tiene migración disponible para los colombianos, para los nacionales, que es muy eficiente, es muy rápido, y que la idea es que la mayor cantidad de pasajeros se enrolen para que sea más eficiente y pues se puedan hacer exclusivamente el uso de estas puertas para los pasajeros colombianos y que los agentes solo se concentren en la atención de los pasajeros internacionales. Esto ayudaría un poco a descongestionar la atención de la gente como persona a los pasajeros. Entonces, también hay una realidad, es que venimos trabajando en el número de personas que pone migración. Migración está en el proceso de contratar, está en el proceso de reorganizar turnos y horarios para poder habilitar la mayor cantidad de puestos de trabajo para los agentes. Pero obviamente hay una limitante y es el número disponible de agentes. Un agente de migración no es tan fácil disponerlo, pero pues está trabajando en ello. Entonces, aparte del trabajo de comodidad de la sala, estamos trabajando en los agentes de migración y esperamos que a medida que va pasando el tiempo, el número de agentes vaya creciendo. Esta es la limitante, son más el número de pasajeros por hora que la capacidad que ha venido creciendo migración, y eso es lo que nos tiene un poquito, digamos que saturados. Migración está en un plan, porque no es cierto que sí vienen trabajando en poder contratar el número suficiente para poder disponer y habilitar todos los puntos de atención de agentes migratorios para los pasajeros internacionales. ¿Esta administración de estas mejoras es de parte de ustedes como empresa administradora o tienen que ver con algunas otras entidades públicas o privadas? Eduardo, la inversión de 164.000 millones de pesos, digamos que no se pueden hacer si no tenemos ni el aval ni la autorización del gobierno nacional y la ANI y la Aeronáutica Civil, por supuesto. El dinero lo ponemos nosotros como empresa privada, pero este dinero se reintegra por el Estado. ¿De qué forma? Con tiempo de explotación, ¿cierto? O sea, el gobierno no saca dinero de su patrimonio, de su presupuesto, pero sí nos da un tiempo para que nosotros podamos recuperar ese dinero. Quien pone el dinero es el privado, pero el tiempo de poder explotar la infraestructura aeroportuaria nos lo da el gobierno nacional. O sea que en términos financieros de fluidez no va a haber ningún problema que pare las obras. Correcto.
correcto, así es. El 100% de los recursos están garantizados para la ejecución de la obra. En los últimos meses, el incremento de servicios turísticos ha sido excelente. ¿Ustedes cómo observan el panorama, o sea, el futuro? Nosotros proyectamos que el aeropuerto seguirá la tendencia a crecer, ¿cierto? La región es una región muy apetecida por ciudadanos colombianos y por extranjeros. Es por eso que vemos que antes el aeropuerto era todos los años crecía más el nacional que el internacional, y en estos momentos se volteó la torta. Entonces yo creo que todavía hay una proyección, creo que hay un par de años que el aeropuerto siga creciendo. Por eso la urgencia y la importancia de volver un aeropuerto más eficiente cada día más, ¿cierto? Y por eso la importancia de poder pensar en ese tipo de adecuaciones que permitan calidad y confort y eficiencia al pasajero, que no sea un trauma ni para salir ni para llegar del aeropuerto, ¿cierto? Entonces la proyección definitivamente es positiva y es creciente. Obviamente en las proporciones, dependiendo pues la economía del país y la intención pues de otros pasajeros internacionales llegar, pero la proyección definitivamente es subiendo el número de pasajeros año a año. De acuerdo a sus estadísticas, los seguimientos que hacen de pasajeros, ¿de qué regiones vienen más, diferentes a Antioquia, lógicamente, a utilizar el aeropuerto José María Córdoba? Eje cafetero, costa, no sé. Nosotros tenemos una conectividad muy grande, un porcentaje muy grande con Bogotá. El número de pasajeros movilizados de Bogotá a Medellín es más del 50%, ¿cierto? Regionalmente hablando. Digamos que después ya sigue el eje cafetero y el valle, y digamos que se va distribuyendo, pero estamos muy concentrados con la ciudad de Bogotá. Obviamente naturalmente por ser la capital y porque hay muchos negocios, ¿cierto? Medellín, Antioquia tiene muchos empresarios que su relación es muy grande con Bogotá. Y a nivel internacional, hoy nosotros estamos muy concentrados en Centroamérica y Norteamérica, ¿cierto? Es nuestro mayor número de rutas y frecuencias que tenemos desde el aeropuerto. Y asimismo, obviamente, los ciudadanos, hoy tenemos un porcentaje grande de pasajeros, no pasándose a Estados Unidos, pero sí vemos que hay una tendencia muy grande de ciudadanos de Centroamérica queriendo venir a Medellín. Finalmente, doctor Benítez Ríos, ¿alguna otra información que usted quiera compartir con los oyentes del Club de Periodistas Radio? No, que es importante que los oyentes, cuando vayan a usar el aeropuerto, que lleguen con suficiente tiempo de antelación, no lleguen tan precisos. Es importante que así les garantizan que no van a tener dificultades con el vuelo. Y algo muy importante, a todos los ciudadanos y oyentes que tengan la oportunidad, si no vayan a viajar y algún día pretendan viajar internacionalmente, sería importante que se enrolen en Biomic. Es una herramienta muy, muy ganadora. Es un servicio súper ágil, tanto para salir como para llegar para los colombianos, y es importante usarlo. Eso nos ayudaría mucho el proceso migratorio del aeropuerto. Muchas gracias, doctor Javier Andrés Benítez, por su colaboración. Es con mucho gusto, señor Eduardo. Está muy bien. El economista Javier Andrés Benítez Ríos, gerente del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, era nuestro invitado a esta hora aquí en Club de Periodistas Radio. Mesa Interinstitucional de Autoridades de Caldas articula acciones para la protección del complejo de páramos Los Nevados. Escuchemos a Simón Moreno Gutiérrez, director del Parque Nacional Natural Los Nevados. El Parque Nacional Natural Los Nevados es un ecosistema estratégico nacional. Asimismo, es declarado sujeto de derechos por la Corte Suprema de Justicia. En el área y en su área de influencia se encuentra la vía que conduce de Caldas, en la ciudad de Manizales, al municipio de Murillo, en el departamento del Tolima. Esta vía también es el ingreso a uno de los atractivos más visitados del parque, que es el atractivo Brisas Valle de las Tumbas, aledaño al Nevado del Ruiz. Sin embargo, este atractivo, al estar dentro de un parque nacional, está sujeto a una capacidad de carga y a un número límite de personas que pueden ingresar al parque.
Es por ello que es indispensable realizar la reserva antes de ingresar al parque el día anterior. Esto lo pueden consultar en los canales de comunicación de Parques Nacionales. Asimismo, es importante tener en cuenta que el Parque Nacional establece unas restricciones para el ingreso de los visitantes. Esto teniendo en cuenta la altitud a la que se encuentra el parque y también la amenaza volcánica, por lo cual niños menores de 6 años, adultos mayores de 69 años, mujeres en estado de embarazo, personas con enfermedades serias a nivel cardiopulmonar no pueden ingresar al parque. Y asimismo, en la vía que conduce de Manizales a Murillo, hay ciertas condiciones que hay que tener en cuenta. Primero, el tramo vial se encuentra en una zona de amenaza volcánica alta, es decir, siempre estamos expuestos a esta amenaza, por lo cual es una vía de contemplación desde los vehículos. La mayor actividad de prevención es circular y pasar por esta vía. Por lo tanto, no hay que hacer parqueo en vía, no hay que parar en distintos lugares, no hay que ingresar a los ecosistemas aledaños a la vía, ni a los frailejones, ni a las áreas de roca o cuerpos de agua que se encuentran aledaños a la vía. Hay que cuidar mucho la velocidad a la cual se circula, debido a que allí podemos atropellar a la fauna que está cruzando todo el tiempo en este corredor ecológico. Es importante también tener en cuenta la gestión de los residuos que ustedes pueden generar. Todo residuo que ustedes generen, llévenlo a su sitio de destino, no lo depositen en el páramo. Esto también incurriría en una infracción ambiental. Por último, desde Parque Nacional Natural Los Nevados hacemos el llamado a las personas que quieran transitar sobre este corredor, que lo hagan de manera responsable, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y de tránsito que tiene este corredor vial. Al ritmo del deporte. Hoy en esta sección, homenaje a Rafael Antonio Niño, un grande del ciclismo colombiano. Periodista Duván Marín Martínez. Duele en el alma cuando nuestros ídolos de juventud parten a la eternidad. Y duele más porque son del deporte y han dejado huella. El deceso del ciclista Rafael Antonio Niño Munévar a sus 76 años en el Hospital San Rafael de Tunja es un caso patético. Fue ícono al triunfar en su doble condición de debutante en la Vuelta a Colombia de 1970. El título lo aseguró en las etapas Pereira-Manizales, Manizales-Honda y luego en la Dorada Bogotá. La sorpresa en la caravana multicolor fue general. El más emocionado era Martín Cochise Rodríguez, quien era el favorito después de ganar en 4 vueltas en la década del 60. Niño fue el legítimo sucesor de Cochise, quien cruzó primero en 36 etapas, mientras que el boyacense lo hizo en 14. El de Cucaita, municipio natal, fue campeón del Giro Nacional durante 6 veces, 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980. Además, ganó 5 clásicos de la cadena radial RCN, el segundo certamen más importante del calendario colombiano en toda la historia ciclística. Las victorias de Rafael Antonio las cantó y firmó en una década entre 1970 y 1980. Su figura, su cuerpo era espigado, delgado, piernas largas y de una fuerza corporal impresionante. La potencia en su pedalazo lo distinguía en el pelotón cuando se insinuaba la montaña, y más aún cuando estaba en el tramo más empinado, porque era como si los dejara plantados a todos los que intentaron seguirle el paso, pero sucumbieron y solo quedaban mirando hacia el horizonte. Lo veían de nuevo en medio de la celebración en la meta. Era la mejor demostración de ser del extraño líder de la carrera. Niño tenía otra característica: descendía sin miedo, cortaba las curvas y casi acostado sobre el pavimento. Así lo exhibió en el vertiginoso descenso desde el páramo de Letras, límites de Caldas y Tolima, después de cruzar el premio de montaña en los 3.680 metros sobre el nivel del mar, y luego de dejar en el camino a los más cercanos en la clasificación general. Rafael lucía la tricolor amarilla, azul y roja.
A su paso saludaba la bandera en la recta de Almacapé con el páramo y con el Nevado del Ruiz como testigos a la derecha y a la izquierda el ganado de toros de lidia feroces de Dos Gutiérrez. Tomaba agua de sus dos caramañolas y emprendía la bajada, enloquecido, embravecido. Sabía que si Cochise o el Ñato Suárez, Pablo Hernández o Gustavo Rincón o Álvaro Pachón o Luis H. Díaz o Carlos Montoya lo alcanzaban, sería muy difícil derrotarlos en la interminable recta trazada entre Mariquita y Honda bajo unos 30 grados de temperatura después de pasar una vía de 12 grados. En 80 kilómetros el ambiente natural en carretera cambió del gélido frío al terrible calor tolimense. Fueron 127 kilómetros entre Manizales y Honda. Pura concentración sobre su caballito de acero. Rafael Niño sabía que ganar esa etapa era clave para su primer título. Sabía además que como todos lo veían como novato, no lo iban a referenciar en la variada carretera llena de columpios, siempre con la dificultad de superarlos desde la subida y en la arriesgada estampida hacia la planicie del Tolima. Antes de llegar a Honda, Niño fue alcanzado por Gustavo Rincón de Cundinamarca, quien le arrebató el liderato en la meta. Al otro día hubo una contrarreloj ganada por un ciclista español y en el cierre la fracción La Dorada Bogotá fue definitiva al paso por la Villeta en el Alto La Tribuna. Atacó con su paisano Miguel Zamacá, recuperó tiempo, ganó Zamacá la etapa en Bogotá y Niño su primer título por 2 minutos de diferencia sobre Rincón. Era la primera vez que un corredor novato de 20 años ganaba la afamada Vuelta a Colombia. Esa gesta era seguida por los aficionados al ciclismo gracias a las narraciones y comentarios de Carlos Arturo Rueda, Alberto Piedradita Pacheco, Julio Arrastía, Pastor Londoño, Weimar Muñoz, Eucario Bermúdez en las cadenas Caracol y RCN. El país deportivo se paralizaba desde el Amazonas hasta la costa atlántica, con las transmisiones del Giro Ciclístico Nacional a cargo de estas lumbreras de la radio. Rafael Antonio Niño fue el protagonista central en el Estadio El Campín, donde fue levantado inicialmente en hombros por el antioqueño Cochise Rodríguez. Vinieron otros títulos de vueltas y clásicos. Niño se convirtió en el referente del pedalismo nacional a temprana edad. Luego laboró como entrenador y condujo al estrellato a varios ruteros quienes siguieron sus huellas, entre ellos los que incursionaron por primera vez en las grandes del ciclismo en Europa, Francia, Italia y España, supieron del hombre que entre sus 20 y 30 años de edad se convirtió en el pedalista más coronado en 11 eventos ciclísticos, los más trascendentales de Colombia. Por este resumen, alegra traer los gratos recuerdos y duele y entristece en lo más profundo despedir al inolvidable Niño de Cucaita. Paz eterna para el distinguido deportista boyacense Rafael Antonio Niño Munévar. Estás escuchando Club de Periodistas Radio. Avanza la articulación de la RAP Eje Cafetero como territorio invitado a la Feria del Libro de Pereira. En Club de Periodistas Radio, Víctor Vergara, delegado de la Secretaría Municipal de Cultura de Pereira. Y hoy estamos en Expo Futuro en Pereira en una reunión de planeación con los departamentos de Caldas, de Quindío, de Tolima y de Risaralda y con la RAP porque vamos a participar de manera conjunta en la Feria del Libro de Pereira que se realizará entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre aquí en este lugar. Todo ha sido muy positivo, el ejercicio de articulación con las otras regiones. Estamos generando una programación de la que van a participar estudiantes de instituciones educativas del departamento de Risaralda y el público en general. Vamos a tener una muestra artística y cultural
con escritores, pero además con cafés especiales, con artesanías. Estamos trabajando en toda esa preparación logística y técnica para hacer una muestra como región en tanto a los libros, la literatura, el arte y la cultura, muy importante para la región. Escuchemos igualmente a Damaris Libreros Ocampo, coordinadora departamental de la Red de Bibliotecas Públicas del Departamento de Caldas. Para el Departamento de Caldas, esta feria es muy importante, tal como fue la Feria del Libro Bogotá, donde hemos venido participando, porque considero que con estos espacios se les da una oportunidad y un valor grandísimo a los autores. Nos hemos venido preparando tanto con conversatorios como con actividades artísticas y culturales que vamos a tener aquí en la ciudad de Pereira el 1 de octubre, que es el día que le corresponde a Caldas como departamento invitado. Igual vamos a estar desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre en el stand de Caldas, en el que tenemos de la RAP Eje Cafetero, con los autores que se ganen esta convocatoria y quieran y puedan participar de la fiesta. Opinómetro. Moraleja de la historia del conflicto de poderes entre los ríos y las llamas. Es el tema que ha escogido para el día de hoy en esta sección de Club de Periodistas Radio el invitado Roger Vélez Castaño. Ni tanto que las llamas de las pasiones y las emociones quemen a los otros, ni tampoco que el frío de la razón congele la acción, el dinamismo y la vitalidad de las discusiones. Esta moraleja de la historia del conflicto de poderes entre los ríos y las llamas me lleva a preguntarle a usted, ¿debemos actuar con la calma de la razón o con el impulso de la emoción y las pasiones? Me adelanto a contarles lo que el árbol sabio de la fábula respondió. Si dejamos que las emociones gobiernen sin el consejo de la razón, o que la razón ignore las emociones, el reino se romperá. Por eso propuso que las llamas debían aprender a medir su ardor para no consumir sin pensar, y los ríos debían ser más ágiles y adaptables para acompañar el dinamismo del reino. Ambos debían recordar que su deber era servir al bien común y no a sus propios impulsos e intereses particulares. ¿Será posible que llegue el tiempo en el que la calma y la sabiduría de la razón y el dinamismo y la fogosidad de la emoción hagan parte las dos de las opiniones de las tropas digitales que se enfrentan hoy en redes sociales en apoyo a sus respectivos líderes políticos? Le pregunto, ¿qué tan difícil es entender que la razón y la pasión unidas nos permiten crear una sociedad civilizada, armoniosa, pacífica, justa y equitativa? Algunos simpatizantes informados, inteligentes, interesantes y calificados sí lo entenderán, pero la mayoría deberá contar con que sus líderes decidan que no deben recurrir a las emociones desbordadas en busca de réditos políticos y electorales por encima de la razón, la reflexión, el respeto, la humanidad y la empatía. El baúl de los recuerdos. El 25 de abril del año 2022, el periodista y escritor Juan Gosaín Abdala fue designado miembro de número de la Academia Colombiana de Lengua. En aquella ocasión fue presentado en una nota radial por el periodista Néstor Morales. Escuchemos. Juan, quiero hacerle una pregunta ahora que usted es miembro de la Academia, como académico de número de la lengua colombiana, de la lengua castellana. No como periodista, no como escritor, sino como académico. ¿Usted qué piensa del lenguaje incluyente? Yo termino esta entrevista diciendo todas, todos y todes. Ellos, ellas y ellas. Esa cosa que se ha vuelto tan de moda, a usted, mi querido Juan, ¿cómo le parece? Mire, como todas las cosas que están pasando en esta época en nuestra Colombia querida,
también el lenguaje incluyente se volvió motivo de conflicto, de pelea, de disgusto, de debate, de polémicas. Todo nos está llevando a pelear. Ya los colombianos no se saludan, ya se encuentran dos amigos. Antes se encontraban dos amigos que llevaban 10 días sin verse y le decía el uno al otro en un lenguaje coloquial: sí, hermano, ¿y dónde andaba? Hombre, no me había dado el gusto de verlo. ¿Qué te habías hecho? Ahora se encuentra y dice: ¿tú por quién vas a votar? Y empieza la pelotera. Lo mismo está pasando con el lenguaje incluyente. No lo aceptan ni como incluyente, ni como excluyente, ni todo lo contrario. Es decir, lo que propongan, pelotera. Hay palabras que necesitan el lenguaje incluyente. Lo que yo quiero decir es que hay que dar las verdaderas razones, que son estas. Mire, hay palabras que requieren el lenguaje incluyente. Hay otras que solo admiten un sustantivo o un adjetivo. Incluso ya se ha explicado que esos cargos, títulos que terminan en ente, no tienen femenino en la lengua, como gerente o presidente. Pero se ha armado ya una pelotera, es decir, ya no es una búsqueda de la pureza del lenguaje, sino una guerra civil. Eso no. Le puedo contar rápidamente una curiosidad gigantesca que descubrí. Sí. En este amor por la lengua. Ustedes saben que hace 10 o 15 días apenas se puso de moda la palabra la gente mayor y la gente mayora. Sí. Comenzaron a usar el mayora. Sí. Y los demás se reían y se burlaban. Mire, mayora existe en la lengua, está en el diccionario, pero no como femenino del que es mayor que otro, del que es de más edad que otro. No. ¿Sabe qué era mayora en la antigüedad de la lengua española? ¿Qué era mayor? La mujer del mayor del ejército. Es que fueron tantas las guerras, tantos los militares, tanto la actividad bélica, que los términos militares se volvieron tan populares que tenían masculino y femenino. A la mujer del general la llamaban generala, a la mujer del coronel coronela, y a la mujer del mayor la llamaban mayora. Ahora aquí lo están usando, es como mayor de más edad. La mujer de más edad es mayora. Eso no es correcto. Seamos cuidadosos, no exageremos, no peleemos, conversemos. Entendámonos los colombianos, es lo que nos hace falta. Así conocí yo al maestro Gozaín hace muchos años y así me alegra saludarlo como un cultor de las formas, porque las formas tienen un significado. Querido Juan, le mando un abrazo, me alegra mucho que desde hoy sea el respetado académico número R de la Academia Colombiana de la Lengua. Gracias, compañeros, muchas gracias, son muy amables y he pasado un rato muy agradable con ustedes. Un abrazo para cada uno. Notas de cierre. Gobierno de Gustavo Petro radicará reforma tributaria que busca 21.800.000 millones para el 2027. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que hubo una estrategia de asfixia fiscal y deberá corregirse. Salud Total ha presentado más de 4.000 denuncias por el presunto delito de falsedad en documento privado, especialmente relacionado con la alteración de incapacidades médicas. La entidad destacó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales contra una de las afiliadas. La Cámara Colombiana del Libro presentó el listado de los libros impresos más vendidos en Colombia durante el primer semestre de este año. En la categoría ficción para adultos, el primer lugar fue para La Hora de los Lobos de Mario Mendoza, seguido por Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica y La Empleada de Freida McFadden. RCN realizó el evento Encontrémonos RCN Francia en Colombia, en la residencia del embajador de Francia en Colombia, en donde presentó su estrategia, la oferta de contenidos y los espacios comerciales que harán parte de la transmisión del Tour de Francia 2026. Al encuentro asistieron directivos de las principales empresas francesas que tienen presencia comercial en el país, así como ejecutivos y profesionales de producción del canal.
Llegamos hacia el final de Club de Periodistas Radio, a través de Caldas FM 96.3, con Yesir López López, Duván Marín Martínez, David Santiago Gómez Mendoza, Augusto León Restrepo Ramírez, Ricardo Gómez de la Roche, Elixson Arango Arango, Jaime Tobón Correa, Alejandro Álvarez Muñoz y Sebastián Restrepo Correa. Club de Periodistas, periodismo profesional con dignidad. Dios mediante, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto. Información, opinión, educación, crónicas, entrevistas, reportajes. Club de Periodistas Radio, la verdadera radio, la radio profesional. Presenta y conduce Yayo Aristizábal. Escuchas 96.3 FM, la señal de la cultura.